Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muy buenas noches a este nuevo enlace latinoamericano europeo. Mi nombre es Yasmin Caizapanta y vamos a estarles acompañando ahora en este nuevo conversatorio. Para esta noche tenemos un gran invitado, se llama Fernando, exactamente desde Ecuador, Fernando Cerón Córdoba. Fernando, ahora mismo voy a hacer una pequeñita biografía para presentarles a ustedes a nuestro invitado. Luego nuestro compañero Etienne va a ser quien modere este conversatorio. Fernando es sociólogo con mención en ciencias políticas por la Universidad Católica de Ecuador. Tiene un máster en gestión cultural y políticas culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Lleva más de una década de experiencia como gestor y trabajador cultural. Además, es investigador de la memoria de los pueblos quichuas de los Andes ecuatorianos, defensor de los derechos de la naturaleza, de las comunidades LGTBIQ+, y de los pueblos y nacionalidades. Obteniendo varios reconocimientos, fue director provincial de la Casa de la Cultura, núcleo del Tungurahua del 2017 al 2021 y actualmente es presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura a partir del 2021. El tema de esta noche es la promoción cultural en el Ecuador bajo el neoliberalismo. Él les quiere dar la más cordial bienvenida al director de la CCE, Fernando Cerón Córdoba. Muy buenas noches, compañero. Fernando, ¿tiene la palabra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches allá en Europa, buenas tardes acá en el Ecuador. Un fuerte saludo a todos ustedes. No sé si es que entramos ya directamente a materia, un poco contando lo que quisiéramos como plantear en esta sesión. ¿Me confirman si arrancamos así? Sí, claro que sí. Me Ok, parece que tienes 30 minutos para tu ok. exposición. Ok, listo. Bueno, espero no ocupar los 30 minutos, capaz un poquito menos, pero bueno. A ver, quiero como poner algunos detalles y algunos elementos en discusión respecto al tema de la situación de la gestión cultural en el Ecuador y la situación de la promoción de las artes y de las culturas, antes de entrar efectivamente a una discusión sobre qué es lo que está sucediendo hoy día y cuál es el contexto en el que nos atraviesa en un momento tan complicado como es el retroceso estatal que ahora vivimos, ¿no? Voy incluso a poner algunos elementos que pueden un poco dialogar también con un contexto internacional, o por lo menos con un contexto latinoamericano, que nos puedan permitir entender algunas referencias, ¿no? Eh, y voy a partir un poco con esta reflexión. El trabajo de las artes y las culturas, que si bien tienen unas valoraciones importantes pensemos, el contexto europeo, que tiene una tradición de políticas culturales de alto aliento y que han tenido un diverso modelo de diseño, ¿no? Vos puedes pensar en lo que sucede en España, bueno, Cataluña, que tiene una práctica muy peculiar y unas políticas muy bien construidas y de larga data, la misma Francia, Inglaterra, que le apostó a otro modelo mucho, sí, mucho más cercano a una estructura más de ausencia del Estado, pero que de alguna manera han ido o conformaron varios de los modelos respecto a la gestión cultural en el mundo, ¿no? Por lo menos creo que la lógica del trabajo de las artes, como a través del modelo francés y el modelo inglés, son como los dos modelos que han ido permeando el modelo de la gestión cultural en el mundo, ¿no? Un modelo inglés que es mucho más de entregar eh, concesiones a privados, mucho más cercano a lo que hoy entrevemos como el neoliberalismo, y el modelo francés mucho más con una presencia estatal fuerte. Pero a la vez me parece que es importante ahí entender que para el contexto latinoamericano el referente sobre la política cultural ha sido el desarrollo de las políticas culturales españolas. La inclusión o el desarrollo de lo que se implicaría el desarrollo de las políticas culturales en América Latina no son tan antiguas en realidad. Es decir, el primer ejercicio de consolidar una práctica específica sobre el desarrollo de la gestión cultural, o por lo menos desde el ámbito académico, lo hace un argentino, lo hace García Canclini en los años 80, ¿no? Y que de alguna manera establecerá
un prototipo respecto a qué entendemos sobre el trabajo cultural. Esto, y lo voy a sumar también ahora un poco con la tradición del ámbito de la cultura en el contexto ecuatoriano. El Ecuador es un país que ha tenido una poca presencia, un poco desarrollo respecto a la presencia de la actividad cultural, siendo en realidad muy tardía el inicio de una institucionalidad cultural. Los primeros esbozos de una política cultural en el Ecuador nacen a finales del 1800, cuando uno tiene, por ejemplo, el proceso de consolidación de los museos en Europa a inicios del 800, ¿no? Es decir, por ahí 100 años después, empieza a gestarse recién en Ecuador las primeras expresiones de esto que serían las prácticas las prácticas de la cultura desde la institucionalidad con la creación de un conservatorio de música allá a finales si no me equivoco, en 1896. Este primer ejercicio irá acompañado luego con varios años después con el desarrollo del Instituto Nacional de Cultura, la creación de la Casa de la Cultura, la institución a la que ya represento, que este año cumple 80 años, que se crea en el 44, y que, y que de alguna forma lo que va consolidando o lo que va poniendo en función es qué rol debe cumplir en ese momento, qué rol se pensaba que debía cumplir la cultura. ¿Y cuál era el rol que se le abocaba a la cultura en ese momento? La cultura tenía como rol o por lo menos desde la administración de lo estatal, la construcción de esta noción del Estado Nacional. Benedict Anderson ha trabajado mucho estas nociones, y él ha planteado en algunos de sus textos estos ejercicios de cómo se fue conformando o configurando el Estado-Nación. Y para la construcción del Estado-Nación efectivamente se requiere una práctica estatal que pueda establecer límites y que pueda decir, de aquí a acá es la nación, pero ese de aquí a acá es la nación. No se trata solamente de una territorialidad física, sino que se trata de una territorialidad simbólica, de una territorialidad de sentidos, de deseos, de expectativas. Esta búsqueda de estas territorialidades diferentes, de estos nuevos espacios sobre los que se van afincando los límites de lo que es la construcción del Estado-Nación, en el contexto ecuatoriano se establece con más claridad a partir de la creación de la Casa de la Cultura, que nace con una función, y la función con la que nace es la de ir consolidando, ya no como se había hecho a finales del 1800 con la creación del Conservatorio Nacional de Música, que lo que apuntaba era a la consolidación de un espacio donde se muestren las bellas artes, sino que lo que se empieza a generar en ese momento en el Ecuador, muy tardíamente, a diferencia de lo que sucede en el resto de América Latina, podemos compararnos con el caso mexicano, etcétera, es la consolidación de una institución que tenga el rol de establecer estos límites, estos límites simbólicos respecto a cuál es el sentido de la presencia de la territorialidad a través de la configuración del Estado-Nación. Y para hacer este ejercicio, la apuesta es la construcción de un Estado-Nación mestizo, lo cual implica la lógica de una nación, una cultura. Y la cultura que se abocaba en ese momento a la nación ecuatoriana era la nación mestiza. El, ¿Por qué había sucedido esto? Había un Ecuador con un permanente abandono de políticas culturales muy retrasado con lo que ya en ese momento sucedía en el Perú o este día o sucedía en México. En el Ecuador nace la expectativa de la conformación de una institución de este carácter a raíz del conflicto armado entre Ecuador y Perú de los años 40, donde Ecuador pierde una parte importantísima de su territorio, la mitad de su territorio en un conflicto armado, y que en el y que en un momento de crisis también desemboca en una irrupción popular muy potente, que es la irrupción conocida como la Gloriosa, y que esta irrupción llevará a un momento de ausencia de poder estatal y la construcción de un poder popular que tendrá presencia durante 63 días. Al finalizar este periodo de 63 días de poder popular y antes de la conformación del primer gobierno que se reinstaura luego de esta irrupción política en los 40 en el Ecuador, se crea la Casa de la Cultura. ¿Con qué fin? Con el fin de poder generar estos sentidos identitarios y este sentido de unidad nacional. Pertenecernos a un solo país, tener presencia en una sola nación, sentirnos identificados con elementos comunes a una misma identidad. Y con esta práctica de de política cultural emerge lo que será la tradición de la política cultural institucional en el Ecuador desde los 40 hasta los años 60.
Cuando en los años 60, 70 llega el boom petrolero al Ecuador con las primeras grandes exportaciones petroleras, el Estado decide cambiar de formato y decide dejar de tener esta expresión, esta presencia sobre una política cultural respecto a la construcción de la noción del Estado-Nación, abandona ese proyecto y enfoca sus aspiraciones a la consolidación de espacios solamente de la reserva y de la memoria. Fundamentalmente ahí nace el Museo Nacional del Ecuador, recién en los años finales de los 60 del siglo anterior, y nacerán varias instituciones sobre los museos, varias instituciones de la memoria, que lo que harán es guardar las piezas de la identidad más valiosa. Digamos que se traspasa porque con el proceso de creación de la Casa de la Cultura, la construcción del Estado de la nación mestiza estaba anclada a prácticas culturales específicas, el folclore en particular, en ciertos géneros específicos de música, el pasillo que se instaura como la música patente de la ecuatorianalidad, como fuera el tango para Argentina, por decir algo, ¿no? El pasillo para el Ecuador. Y esto va conformando, y en este traspaso que se da en los años 60, lo que se cambia es a la pieza de museo, objeto trascendente y constitutivo de la identidad. Ya no es esta identidad vinculada a las expresiones artísticas, sino este objeto puesto en una memoria del pasado, que como objeto del pasado ha sido, ha sido elevado casi que a un rango que es sagrado y que está ubicado en el museo y al que le debemos un nivel de adoración. Una situación por el estilo es lo que configura la política cultural del Ecuador, que se extiende desde los años 70, 60, va a los 80 y que tendrá su mayor peso, digámoslo, en el año 84, con varias políticas que se ejercen desde el Banco Central. Año 84, con la presencia del gobierno más represor que ha tenido la historia del Ecuador, el gobierno del Partido Social Cristiano liderado por Febres Cordero. Y este modelo, en los años 90, que entramos en un proceso de cierto avance del neoliberalismo, empieza a resquebrajarse y digamos que los años 90 son un año que tienen como patente la ausencia de una política cultural que nos decanta a mediados de los 2000 con la irrupción de los progresismos y con la presencia y con la llegada al gobierno del proyecto de la Revolución Ciudadana en el contexto ecuatoriano, que tendrá nuevamente o que le apostará nuevamente un sentido a la constitución de identidad y de instituciones culturales. Apostadas desde dos vertientes. La primera con la constitución del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que antes no existía y que se crea recién durante el gobierno de Rafael Correa, hace 15 años atrás, se crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio que tiene ante todo con su función una lógica muy cercana a la lógica de la política cultural establecida durante el periodo de la construcción del Estado-Nación. Recordemos mucho estos elementos simbólicos muy presentes durante el correísmo de la patria vuelve. Y si la lógica es que la patria vuelve y la institución que tuvo como lógica la reconstrucción de la nación era la Casa de la Cultura, en este nuevo ciclo quien tendría ese rol sería el Ministerio de Cultura. Por otro lado, también la otra institución fundamental que se crea en ese momento y que tiene como la otra vertiente fundamental a lo que se apela en ese momento es la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes, que nace como un proyecto vinculado al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento como marco conceptual que cubre la creación de la Universidad de las Artes y que le apuesta de alguna forma con más cercanía a pensar el desarrollo de industrias culturales, por el estilo, ¿no? Entonces, a partir de estas vertientes se va configurando de estas dos vertientes se configura lo que será la política cultural del gobierno de la Revolución Ciudadana, que con la llegada o con el fin del ciclo de la Revolución Ciudadana, con la llegada al poder de Moreno, luego de Lazo y ahora Noboa, lo que empezamos a ver es una salida de este formato, una, nuevamente un abandono estatal sobre la construcción de sentidos y significantes eh, que, que debe cumplir el Estado, por lo tanto una falta de sentido a la presencia de un Ministerio de Cultura y por otro lado también
una existencia de una universidad de las artes que ha logrado mantenerse por su propia agenda y por su propio sentido y por el propio espíritu, digamos, de alguna forma que tenía la creación de esta universidad y y que sí logra mantenerse y consolidarse mientras se da teniendo la presencia de un ministerio que se vuelve ausente y de un ministerio que deja de tener actividades o actorías que sean representativas, que sean relevantes y que le puedan apostar de manera significativa a la construcción de este sentido de la identidad. Eh, Ahora, un poco saliendo de esta genealogía que de alguna manera he intentado hacer rápidamente, aboquémonos a pensar qué es lo que ha sucedido durante la constitución de los gobiernos neoliberales en el contexto de la cultura aquí en el Ecuador. De por sí, el sector de la cultura en el Ecuador es un sector bastante abandonado. Su presencia dentro del presupuesto general del Estado, en el mejor de los momentos, digamos, de los que podríamos hacer algún seguimiento presupuestario desde que el Ecuador se dolariza hasta acá, el mejor de los momentos del ministerio va hacia el año 2013, cuando su presupuesto supera los 100 millones de dólares para todo el sistema de cultura. Cuando el presupuesto general del Estado era 22 mil millones de dólares, me parece, ¿no? Se le entrega a cultura 100 millones de dólares. En este instante, a la fecha, el presupuesto del Sistema Nacional de Cultura en el Ecuador es 30 millones de dólares y tenemos un presupuesto que supera los 33 millones, los 33 mil millones de dólares. Un presupuesto general del Estado de 33 mil millones y un presupuesto de cultura de 30 millones. El, esta disminución y esta poca presencia, porque durante incluso el mejor momento del sector cultural, durante el 2002-2013, aún su presencia presupuestaria para el Estado era mínima, ahora es mucho inferior. Y también hay una disminución de su presencia dentro del PIB. El sector cultural constituye en un momento, fue hacia el 2014, un monto que está optando por el 2.3% del PIB. Y en este momento es el 1.3% del PIB, lo que representa en la economía ecuatoriana la economía de la cultura. Lo que sucede de manera muy directa es que pero ni siquiera, es decir, hay un abandono absoluto del Estado de manera inmediata. Con el fin del gobierno de Rafael Correa y el ingreso del gobierno de Lenín Moreno, lo que inmediatamente sucede es una reducción presupuestaria muy potente que luego se va a sostener durante los años subsiguientes y que se sigue ahondando hasta ahora, una falta de construcción de políticas públicas porque el Ministerio de Cultura, que tiene entre sus funciones legales la construcción de la política pública de cultura, deja de construir política pública para la cultura y este dejar de construir política pública cultural lo que hace es que tengamos un ministerio que no tiene sentido porque no es un ente ejecutor. En el Ecuador el diseño institucional hace que haya institutos, más la Casa de la Cultura, que ejecutamos la política cultural, y un ministerio que se encarga de armar la política cultural. Pero el ministerio deja de armar política cultural, deja de tener presupuestos para poder impulsar actividades o proyectos o procesos, se va achicando la estructura la estructura institucional de estos espacios, empieza a discutirse rápidamente desde la llegada del gobierno de Moreno la necesidad de eliminar al Ministerio de Cultura, hay una persecución muy fuerte a la Universidad de las Artes, que por suerte creo que esa etapa ha sido superada y que la universidad creo que ya tiene un proceso de consolidación importante. Sin embargo, sí en el espectro del Ministerio de Cultura hay una importante reducción. Es un ministerio que, para tengamos una idea, Ecuador tiene 24 provincias, el Ministerio de Cultura tiene presencia en 7. Ha dejado de establecer políticas, no tiene un rol claro ni definido, y en este instante en el Ecuador bien pudiera no haber un Ministerio de Cultura porque no es que genere ninguna acción relevante, ¿no? Efectivamente, no por incapacidad de los directivos de las instituciones, sino porque no hay condiciones. Son instituciones que han sido reducidas, diezmadas, se eliminaron sus presencias territoriales, por lo tanto no puede tener una agenda nacional, tiene oficinas concentradas en Quito, por lo tanto los presupuestos se ejecutan, los pocos presupuestos existentes se ejecutan casi en su totalidad en Quito. Y eso se suma un poco a la situación que atraviesan otras instituciones. Ahí voy a discutir con otros dos factores sobre la política neoliberal en la cultura que existen, porque el neoliberalismo no ha asumido el trato de la cultura de la misma manera. Y por lo menos yo creo que hay dos vertientes diferentes y que en el contexto latinoamericano se ejemplifican. En el un contexto lo que hemos tenido es
aquellos que seguían esta dinámica del modelo de gestión de la cultura francés, Ecuador de alguna forma, en escala mínima y muy reducida y muy poco implementada, pero esa era la expectativa o el patrón al que se apuntaba. Argentina, que creo que es el caso más relevante y que ahora podemos ver en el caso del gobierno de Milei, cómo hay una intención de eliminar toda institucionalidad vinculada a la cultura. Y por otro lado, podemos ver el caso colombiano, que ha implementado, que mientras en el un caso, la una política neoliberal lo que hace es achicar el Estado y eliminar completamente su presencia y su rol dentro del entramaje estatal, lo que ahora está sucediendo en Ecuador y lo que propone mi ley para Argentina y lo está empezando a implementar. Por otro lado, tenemos la línea que implementó Colombia, que es muy cercana a la línea que conocemos como el modelo inglés, y que por lo menos en el caso inglés ha tenido como una reconfiguración particular a partir del gobierno de Tony Blair, en el que se cambió el modelo, se estableció un formato que se llama el formato del músico de garage, que básicamente es sin seguridad social, sin ninguna prestación laboral específica. El artista va y se presenta en un bar, toca la guitarra y cobra lo que en el bar pueda cobrar. Ese era el modelo de cultura que se imaginaron en el gobierno de Tony Blair. Y ese modelo ha bajado a América Latina a través de lo que conocemos como la economía naranja, el modelo de la economía naranja, que es un modelo neoliberal, pero que funciona desde una aplicación estatal. El Estado construye una línea de política pública que es la economía naranja, donde lo que se apuesta es una economía o a unas relaciones laborales flexibles, eh, con, mucho, con mucho desarrollo e impulso a las creatividades, pero vinculadas a un trabajo autónomo, independiente y sin ninguna relación laboral. Básicamente una economía del freelanceo, lo que entendemos o conocemos como el diseño de una uberización de la economía. Y este modelo que se gesta, que se desarrolla durante en el contexto colombiano, además diseñado en un libro que es publicado por el BID y que es escrito por el expresidente de Colombia, Iván Duque, el que se constituye como en el paradigma de la cultura para una política neoliberal. Mientras que en el un lado está la ausencia completa del Estado, en el otro lado está el Estado que lo que impulsa es una economía con un trabajo flexibilizado, sin garantías de estabilidad laboral y sin derechos laborales, con una estructura muy fuerte del freelanceo y y que es capaz a través de esas condiciones movilizar y tener capacidad de generación de recursos, que en el modelo colombiano, por cierto, ha tenido un éxito relativo, ¿no? Antes de que Duque sea presidente, durante el gobierno de Uribe, esta política fue implementada siendo Uribe ministro y tuvo un relativo éxito y muy cercano a varias de las cosas y consumos del mainstream, de la cultura más de masas que hoy está presente en todo el mundo y que viene de Colombia y que fue desarrollada por un diseño estatal. La fuerza que han tenido varios músicos o de música urbana o de reggaetón o de músicas latinas más contemporáneas han explotado a raíz de una política pública que construyó el Estado colombiano en ese momento, mucho de la fuerza que tiene su desarrollo en series, en televisión, etcétera, convirtiendo, por ejemplo, en el contexto colombiano que más del 4% de su PIB viene de la cultura. Una economía, una política que no comparto su visión, pero que de alguna manera tuvo una implementación y que está dentro del ideario neoliberal y digamos, de esa forma se han ido configurando los dos modelos sobre la gestión cultural, por lo menos en América Latina, la ausencia del Estado o la economía naranja. Y finalmente voy a terminar con esta idea. En el contexto ecuatoriano, lo que se ha implementado con mucha fuerza es la ausencia estatal. Un Estado que ha reducido todos los presupuestos para la cultura, ha dejado de generar políticas públicas, ha desaparecido la presencia territorial del Ministerio de Cultura y de otras instituciones de cultura, una Casa de la Cultura que tiene autonomía, es decir, somos una institución que no nos debemos al Estado, eh, pero que somos una institución que no nos debemos al Estado, que no nos debemos al gobierno, pero nos debemos al Estado, perdón,
y que también ha sido golpeada y mermada de manera económica muy fuerte, ¿no? Pero estamos en un escenario de ausencia y de destrucción de la presencia del Estado sobre las políticas culturales, pero en el caso ecuatoriano, estas ausencias no son solamente sobre la cultura, es un Estado que se está siendo ausente en todo, está dejando de tener presencia en todos los espectros y esta falta de presencia es lo que finalmente ha hecho que Ecuador sea un germen de cultivo adecuado para el desarrollo de grupos de delincuencia organizada. Efectivamente, porque ante la ausencia del Estado es estos espacios de una economía política y una economía política ilícita han ido tomando el control de las diferentes esferas del Ecuador. Ahí terminaría esta exposición inicial. Gracias, Fernando. Buenas noches. Mi nombre es Etienne Hermand y llevaré la moderación desde Francia. Hoy estamos con Fernando Cerón Córdoba y damos inicios a la ronda de preguntas y recordamos que el tema de hoy, del conversatorio de hoy, es la promoción cultural en Ecuador bajo el neoliberalismo. Eh, Quería volver un poco en lo que decías al principio de tu presentación, Fernando, sobre estos dos modelos de cultura, ¿no? A nivel nacional. Hablaste del modelo francés y del modelo inglés. Quisiera eh, pedirte una pequeña... eh, si podrías hacer como decía, una presentación un poco más profunda de estos dos modelos hasta Tony Blair, porque dijiste que hubo un cambio en el sistema, en el modelo inglés, ¿no? Después de cuando Tony Blair llegó al poder, ¿no? Entonces, si podrías hablar de cómo funcionan y las cosas exitosas y los problemas a partir de estos dos modelos, ¿no? Privados y públicos. Gracias. Ajá. Efectivamente, bueno, digamos que en el modelo de la gestión cultural de manera general se establecen que hay dos paradigmas, ¿no? Dos modelos que son el canon, los modelos clásicos, ¿no? El modelo francés y el modelo inglés. El modelo francés es un modelo claro, bueno, digamos que en general el modelo de la institucionalidad cultural nace en toda Europa desde la constitución de los museos. La generación y la creación de los museos nacionales son los espacios donde se constituye los primeros esbozos de las políticas desde el Estado para la cultura. Eh, pero naciendo y digamos que desde nacimiento se establecen dos formatos diferentes. Un formato que es el formato francés que nace eh, con un control y un financiamiento y un respaldo y una apuesta desde el Estado para el montaje de estos museos. Es decir, es el Estado el que asume la responsabilidad de presentar estos espacios. Por lo tanto, lo que hace el Estado es, por ejemplo, compra colecciones privadas. Hace una gran inversión en la compra de colecciones privadas en manos de ciertos sectores de la aristocracia o de la burguesía, las adquieren, las compran, las pasan a dominio público y constituyen, financiados desde el Estado, toda la estructura de los museos. Mientras que en el caso inglés, que digamos que constituye el otro paradigma, lo que sucede es que el Estado motiva para que estos actores privados constituyan y construyan los museos con sus propios recursos, haciendo que sus colecciones sean puestas en escena y exhibidas al público, pero desde iniciativas de empresas privadas. Los empresarios que eran dueños, herederos de colecciones de diverso tipo, eh, bienes arqueológicos que habían sido comprados a todo el mundo, etcétera, son los que hacen el montaje de las exposiciones, en el caso inglés. Estos dos mecanismos constituyen como las dos columnas vertebrales de cómo se va a pensar la gestión de la cultura hacia el futuro en las instituciones. Es decir, este modelo francés, que es el Estado asume la responsabilidad, el Estado compra las colecciones y las pone en valor y las expone, o el modelo inglés de vamos a dar condiciones para que el empresario monte su colección.
o vamos a hacer alianzas entre el Estado y el privado para que ponga la exposición. Entonces, estos dos van a establecer los dos mecanismos clásicos que van a tener presencia. Es un modelo francés que desarrolla una presencia estatal, un Estado que genera otro tipo de coberturas, el seguro social para artistas francés, por ejemplo, que funciona y que es también como un paradigma de funcionamiento de estos mecanismos, es decir, que hay como una presencia del Estado y que luego además se fortalecerá aún más cuando tenemos el proceso de consolidación un proceso de consolidación del estado de bienestar, que luego será como este modelo el replicado en todos los países donde hay una injerencia profunda del modelo de estado de bienestar. Pero por otro lado tenemos el desarrollo del modelo inglés, que luego tendrá mucha presencia en Estados Unidos, donde básicamente todo lo que sea museos es privado, no hay, no hay un tema público que constituyen pero luego también estos mecanismos no solamente se dan a los museos, digamos, ahí nace, porque ahí nace la política cultural para las instituciones nace en el museo, pero pero en la medida en que el Estado va asumiendo nuevos roles, también van generándose y va generando otro tipo de diálogos y de trabajo con otras expresiones de las artes, también el Estado va asumiendo estas posturas respecto a cómo va a administrarlo. Y entonces estos dos mecanismos, eh, digamos, el uno se asentará ya en el modelo neoliberal inglés, y en particular sobre el tema en el gobierno de Tony Blair, lo que hace es que se genera un entendimiento y hay un cambio respecto al modelo, dentro de la misma lógica de este modelo de un Estado ausente. Pero lo que sucede durante el gobierno de Tony Blair es que se establecen unas políticas culturales que lo que apuntan es a generar condiciones para que el artista sea un trabajador autónomo. Pero además se da condiciones para que el trabajo creativo sea un trabajo que genera recursos. Entonces, se entiende que el trabajo creativo tiene una capacidad de generación de recursos y una capacidad de generación de riqueza. Por lo tanto, necesitas condiciones para que ese espectro empiece a generar riqueza. Y entonces se generan un conjunto de políticas públicas para que aquello suceda. Eh, el ejemplo clásico sobre esto es el músico del bar. ¿Cómo trabaja el músico del bar? El músico del bar llega a un bar que no le pertenece, se sienta, coge una guitarra que es de él y toca una canción. Y le paga el público presente allí, a través de propinas. Así se imagina Tony Blair que debe funcionar la economía creativa, por lo menos dentro del diseño del modelo inglés. En aquel momento se piensa que sí debe que funcionar la economía de la cultura y la economía en general. Luego eso decantará en el diseño de esta economía que llamamos la uberización de la economía. Es decir, tú tienes tu propia moto y el soporte es una plataforma virtual que tiene un propietario privado y le ganas finalmente a quien le entregas el proceso de repartir. Entonces, este rediseño de la economía nace efectivamente en cómo se piensa la economía de la cultura en ese momento, y que ahí cambia el rol, porque digamos, se empieza a entender, y esto es importante en ese modelo, se empieza a entender que la cultura a través de las economías creativas tiene una capacidad de generación de riqueza, que la patente tiene una capacidad de generación de riqueza y por lo tanto se apunta hacia allá. Digamos que ese es el vuelco que se da durante el gobierno de Tony Blair, entender la capacidad de generación de riqueza de las economías creativas, pero pensarlas dentro de un diseño de una economía absolutamente flexible, de una economía laboral, de unas relaciones laborales absolutamente flexibles. Ok, ok. Ahora tenemos una pregunta de Jasmine que nos dijo qué iniciativas está implementando la Casa de la Cultura para implementar, dar más presencia en esas problemáticas que nos cuenta. Y una segunda, ¿cree usted que con un cambio de gobiernos estos problemas se van a solucionar? Bueno, es decir, lo que hemos tenido es que se ha sentado en los últimos 3 gobiernos, en el Ecuador, Moreno, Lazo y ahora Noboa, esta ausencia del Estado, ¿no? Esto es evidente.
hay un Estado que no le da valor a unas políticas culturales, que no entiende, ni por un lado, esta lógica de las economías creativas y de la capacidad de generación de recursos, pero también que no entiende la lógica que tiene la cultura en otras áreas. Es decir, en un momento como el que atraviesa Ecuador, de tanta destrucción interna, de ruptura de relaciones, estas crisis de seguridad que tenemos, eh, es importante pensar las políticas culturales como unas políticas que van a permitir fortalecer el nexo social, fortalecer las estructuras comunitarias, rearticular los niveles de confianza entre habitantes de barrios que han perdido confianza entre sí, de volver a tejer un proceso de identidad común que permita, a través de la construcción de una identidad común, pensarnos de manera colectiva para empujar esta crisis. Digamos que estos elementos que son un poco más, menos concretos sobre la cultura de alguna forma, pero que están ahí y que funcionan y que son parte del sentido de la construcción de identidad. No hay eso, no hay tampoco un valor hacia eso, que me parece que es bastante peligroso incluso, porque si vemos lo que sucedió en Colombia, uno de los ejes fundamentales para pacificar Colombia fue la política cultural, Cultura para la Paz de Bogotá perdón, Cultura Ciudadana de Bogotá y Cultura para la Paz de Medellín, son como dos modelos ya medios, digamos, medios clásicos de estudio dentro de la gestión cultural y que son modelos que fueron diseñados para rediseñar y repensar las ciudades para garantizar seguridad a través de la pacificación de la pacificación de las comunidades más conflictivas. Pero para eso se utilizó políticas culturales. Ahora mismo, si uno mira el caso de El Salvador, en El Salvador lo que estamos viendo es que la cultura también está teniendo un rol importante para repensar la política de seguridad. No es en vano que uno de los, eh, de los elementos icónicos del gobierno de Bukele ha sido la presentación de la creación, la construcción de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que es la biblioteca pública más grande de América Latina hoy en día. El, y esto está efectivamente relacionado con unas políticas, está relacionado con una política que entiende que la cultura tiene un rol. Y si uno mira el plan de seguridad de El Salvador y cómo este se ha diseñado, cómo se ha estratificado la importancia, se ha priorizado los elementos más importantes a trabajar dentro de una política de seguridad en El Salvador, tenemos como primer elemento la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, segundo elemento, la reorganización del sistema judicial y tercer elemento, la política cultural. Y así está diseñado el plan de seguridad de El Salvador. En el contexto ecuatoriano tampoco vemos que ni siquiera se esté pensando eso, vemos un achicamiento del Estado permanente, 3 gobiernos que no han podido dar clic hacia una política cultural importante. Entonces, claro, esto es una política que empezó e incluso yo me atrevería a decir que este ejercicio de desinstitucionalización de la cultura ni siquiera empezó con Moreno, sino que tiene un pequeño antecedente antes. Empieza como en el 2014, en las postrimerías del gobierno de Rafael Correa, donde debido a un achicamiento del Estado se empiezan a reajustar varias cosas, pero luego ya, claro, digamos que esos primeros destellazos a finales del gobierno de Correa tienen ya una consumación clara de Moreno hacia acá. ¿Cómo contrarrestar esto? Claro, pues se puede pensar en un cambio de gobierno. El problema es que no es cambiar por cambiar, sino cuál es el modelo de sociedad a la que le vamos a apostar. Eh, y la otra pregunta sobre qué rol está cumpliendo nosotros como institución en este escenario, creo que estamos haciendo un montón de cosas por tratar de mantener un relato sobre la cultura que sea cercano a los territorios, que mantenga presencia territorial, que permita garantizar condiciones de un diseño de cultura que no esté anclado al relato neoliberal, sino que piense lo comunitario como un eje transversal y fundamental. Y también entender el rol que cumplen las artes y las culturas dentro de una apuesta de construcción de una sociedad diferente, pero también eso se nos complica cuando somos una institución cuando tenemos una institución que está bastante socavada en términos presupuestarios, ¿no? Para que tengamos una referencia, el presupuesto de la Casa de la Cultura a nivel de todo el Ecuador, en el Ecuador, que es un país de 19 millones de habitantes, el presupuesto de la institución cultural más grande y más importante del país, con presencia en todo el país, en 120 ciudades, es de 11 millones de dólares, ¿no? Entonces,
que evidencia la compleja situación que atraviesa y claro, un presupuesto que se ha reducido en más del 50% desde que estamos en esta arremetida neoliberal de los últimos 3 gobiernos. Ok. Antes de dejar la palabra a Edmundo, creo que Jasmine quiere reaccionar sobre lo que Sí. dijiste, Fernando. Muchas gracias, compañero. Estaba escuchando a Fernando hablar sobre varios modelos y me gustaría introducirte un modelo más que está en México sobre la cultura. Esto se trata de Clara Brugada. No sé si has escuchado, es alcaldesa de Iztapalapa, en México. Y es de la creadora de las utopías. Estas utopías son centros y espacios para disfrutar del deporte y de la cultura. Claro que estoy hablando de un apoyo institucional que se ha creado allí con el presidente, ¿no? Hablasteis de varios modelos. ¿Habéis mirado un poquito a estos modelos, a estas utopías? ¿Sabéis algo sobre este tema? Porque esto es algo como innovador, ¿no? En Latinoamérica. Son pequeños centros creados en varias ciudades donde prácticamente están cerca de barrios y donde se implementa y la cultura y el arte, el amor a la naturaleza, incluso pequeños, ¿cómo se llama? Graneros para sembrar y eso. Creo que hay varios modelos, pero este es súper innovador. No sé si has escuchado sobre esta compañera Clara Brugada. Bueno, sí, bueno, primero, con mucha expectativa de que ojalá Clara gane la alcaldía de Ciudad de México en junio. Ya no es alcaldesa de Iztapalapa porque renunció para lanzarse a la alcaldía de Ciudad de México. Estuve recién hace 3 semanas, justo pude visitar los centros de Utopía, que me parecen un proyecto bastante interesante. Digamos, cuando lo pensamos como modelo, no es un modelo innovador, es el modelo francés. Digamos que los contenidos son innovadores, pero el modelo es un modelo, y además del modelo francés, es el modelo mexicano. Es decir, México creo que cogió el modelo francés, digamos, teórico francés, lo puso en práctica de manera íntegra y ha sido sostenido desde hace 70 años atrás. Es decir, el modelo y el diseño de institucionalidad cultural mexicano es un modelo muy ceñido al diseño del modelo francés y muy sostenido. ¿Sí? Eso, México tiene un diseño y una arquitectura institucional muy potente. Pero claro, existen los centros de utopía, son una apuesta bastante interesante como espacios de innovación, de articulación comunitaria, que han tomado algunos elementos también de algunas otras experiencias. Me parece que es un ejercicio bastante innovador. Aquí en la ciudad de Quito, el alcalde Pavel Muñoz está tratando de proponer, de implantar en Quito también estos centros utopía. Me parece que es una apuesta, creo que es una apuesta interesante y es una apuesta necesaria, eh, pero también creo que eh, efectivamente, estos diseños deben convertirse también en modelos que deben tener presencia, o no más que modelos, porque estos no son, sino que son proyectos que deberían tener una presencia territorial importante, ¿no? En el caso de Iztapalapa lo tienen. Iztapalapa además, viendo el ejercicio que comentabas ahorita de la compañera Brugada, eh, es una de las, si no me equivoco, es la zona de la Ciudad de México más poblada, ¿no? Y además es la más empobrecida. Y los centros de utopía han sido procesos bastante interesantes para rearticular y poder pensar relaciones comunitarias potentes, tendiendo algunos procesos clásicos del modelo francés, pero con algunas cosas del modelo del modelo de cultura para la paz de Medellín, ¿no? Que han sido implementados en una envergadura mucho mayor, pero tomando en consideración estos procesos. Creo que ese proceso es interesante. Veamos cómo se va asentando en el resto de México. Veamos si es que, bueno, más allá, ojalá la compañera gane la alcaldía de Ciudad de México y pueda ampliarse el proceso, pero también creemos que es importante poder pensar esos ejercicios como espacios que se vayan pensando para el resto de América Latina. ¿No? Comentaba, Quito está entusiasmado en impulsar una política de mismas características. Cabe recordar que estamos conversando con Fernando Cerrón Córdoba, presidente de la sede nacional de Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que pueden
participar dejando sus preguntas en Facebook o directamente en el Zoom. Ahora doy la palabra a Edmundo, perdón. Adelante, Edmundo. Disculpa. Sí, buenas noches, Fernando. Gracias por tu ponencia. Abre muchas preguntas también. Eh, Pregunta corta. La política cultural, ¿cómo lo ves que afecta, digamos, en el pueblo, digamos, para las elecciones de partidos políticos, de líderes, considerando de que en los últimos años Europa, digamos, está eligiendo a la ultraderecha en los parlamentos de cada uno de los países, incluso en el Parlamento Europeo está entrando a la derecha? ¿Cómo afecta eh, la política cultural en las elecciones de mandatarios y políticos? Corta. A ¿Cómo lo ver, ves? creo que afecta mucho. Y ahí hay un tema de discusión que creo que es clave ponerlo sobre la mesa y poderlo desarrollar. Hace muy poco tiempo atrás escuché al presidente de Argentina, a Milei, que él decía que era antes de ganar las elecciones. Él decía que no importaba si ganaban o perdían las elecciones, porque la batalla cultural ya la habían ganado. Y creo que eso nos pone y nos demuestra que la cultura es un campo de batalla. No podemos dejar de ver que el espectro del ámbito de la cultura es un campo de batalla y es una guerra constante, ¿no? Gramsci escribió mucho sobre esto y desarrolló mucho las ideas eh, de esta batalla cultural, que tiene que ver mucho con los sentidos, con hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, este diseño del deseo como sociedad. Y creo que esa batalla cultural es importante hacerla y es importante impulsarla desde los espectros, desde las organizaciones de izquierda, y también creo que es importante y es una responsabilidad de las autoridades que nos pertenecemos a movimientos o organizaciones de izquierda, progresistas de manera general y amplia, también entender que estamos jugando dentro de una batalla cultural y que tenemos que establecer mecanismos para poder afrontar esta batalla, que tiene que ver con que si es que lo que nos enseñan a desear, que es básicamente eh, la cultura de masas, es una arma potente para poder desarrollar y establecer sentidos y deseos. Zizek dice que el cine es la mayor arma de destrucción masiva. La mayor arma de destrucción masiva es el cine, dice Zizek. Y me parece que, claro, lo que plantea Zizek cuando tiene esta reflexión es que el cine es una máquina que construye ideología, que nos enseña qué desear, cuáles son, qué esperamos del futuro. Y si lo que estamos viendo permanentemente en las pantallas nos está enseñando a desear una estructura social individualista, del éxito permanente, del éxito individual, entonces lo que deseamos lo que buscamos es eso. Y entonces existe en los grandes medios y en los grandes espacios de distribución de contenidos, entonces la batalla cultural está perdida. Y si perdemos la batalla cultural, perdemos la batalla para la construcción de un mundo mejor. Y creo que ahí las instituciones tenemos por lo menos digo, las instituciones en manos de autoridades que venimos de procesos sociales, tenemos que juntarnos, circular contenidos que sean contrahegemónicos. ¿Cómo logramos que los contenidos que han sido creados, porque las instituciones no creamos contenidos, son, son los artistas los que crean estos contenidos, pero cómo logramos estos contenidos diferentes que, que, que van sobre, y creo que ese es el rol que deben cumplir las instituciones culturales y ese es el rol que debemos cumplir dentro de esta batalla cultural. Hablaste de como un campo de batalla, ¿no? La cultura
que sea en Ecuador o a nivel internacional. Y quiero quedarme un poco en este tema porque estoy totalmente de acuerdo de que la cultura puede ser una manera de influir en la sociedad o de manipular o de implementar un modelo como el modelo del neoliberalismo, del individualismo, ¿no? Y muchas veces se usó la palabra soft power, ¿no? Es como un poder blando, o sea, un poder de manipulación, ¿no? Y claro, el primer país que usa esa hegemonía a nivel cultural es el Estados Unidos, ¿no? Porque, y sobre todo, es una pelea entre David y Goliat si comparamos Ecuador con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucha plata, tiene mucha influencia, tiene una historia muy fuerte con la cultura, ¿no? Y lo utilizaron también para justificar guerras como en el Vietnam o etcétera, ¿no? Y siguen haciéndolo. Entonces, bueno, tú daste un poco tu reflexión sobre este tema, pero ¿cómo podemos luchar? Y otra pregunta, ¿cómo ves la influencia de la cultura gringa norteamericana en Ecuador? ¿Es cada vez más presente o hay un contrapoder cultural? Bueno, dijiste que el Estado está reduciendo el presupuesto, ¿no? Pero a nivel de sociedad, a nivel del barrio, la gente intenta hacer algo para luchar contra esa hegemonía norteamericana. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que efectivamente, como dices, es David contra Goliat. Y no es extraño que en una economía inmensa como la norteamericana, el 8% de su PIB venga de cultura. Es decir, no es menor ese dato, porque te demuestra efectivamente qué potencia tiene una industria cultural que además es una máquina de construcción ideológica. Y entonces, efectivamente, ahí es la apuesta sobre la diversidad cultural. Pero este David contra Goliat no es solamente Ecuador contra Estados Unidos. Fue y se traspasó eso fue un debate muy fuerte dentro del mundo de la cultura, un conjunto de políticas que implantó Francia para proteger sus propios contenidos frente a los contenidos norteamericanos. Y tuvo ahí una repercusión importante esa discusión que finalmente se traspasó en normativas y en marcos jurídicos para protección de la producción local francesa. Eh, y efectivamente también pensando en los modelos, eso es el modelo francés, el Estado actuando básicamente, ¿no? En cambio, claro, en espacios, Latinoamérica en general, donde tienes muy poca producción de capacidad de contrarrestar eso, y todo lo que te llega es el mainstream, la gran cultura de masas, es complicado, se vuelve bastante complejo. Siento que en Ecuador hay espacios importantes de resistencia y creo que uno de esos espacios de resistencia en la construcción de contenidos diversos está en el movimiento indígena y en contenidos que son del mundo indígena, música, prácticas culturales, prácticas religiosas, sentidos sobre lo ritual y lo sagrado, que están en el movimiento indígena y que han tomado y han recuperado fuerza y presencia y que creo que tienen un rol y que creo que logran construir, por lo menos tienen un espacio muy potente de injerencia y de disputa. También hay otro tipo de contenidos que se están generando en el Ecuador y que son valiosos y que creo que han logrado repuntar. El problema que sucede es que ya no hay, y no creo que podamos seguir pensando en esta dicotomía de el imperio gringo versus el mundo. Creo que eso es mucho más complejo, porque lo que pasa es que el contenido ya no solamente el contenido de la apuesta neoliberal, el contenido de la apuesta imperialista, ya no se genera solamente en Estados Unidos, sino que es transversal. Es decir, la potencia que tiene K-pop, el ritmo musical más escuchado del mundo, generado en Corea del Sur, que por cierto, el K-pop ha logrado que el 12% del PIB de Corea del Sur sea de cultura. ¿Qué rol tiene el K-pop dentro de la construcción de identidades? Cuando aquí en ciudades pequeñas del Ecuador, en medio de los Andes, haces un evento de K-pop en una ciudad en medio de los Andes con 200,000 habitantes y te llegan 10,000 jóvenes al concierto de K-pop, teniendo mucha más convocatoria que cualquier otro género.
Claro, los mismos contenidos que se generan aquí, estos contenidos, ¿qué maquinarias ideológicas? Lo que pasa es que esta ideología, la ideología del neoliberalismo, del éxito, del individuo, ha penetrado profundamente a todos y a todos los espacios. Entonces, los contenidos generados son contenidos que no importa que sean gringos o no, sino que los contenidos tienen esta carga ideológica potente. Y entonces, y en el mismo Estados Unidos están generándose contenidos muy potentes y muy valiosos que también le están disputando a la hegemonía neoliberal. Y hay apuestas muy interesantes de ver qué está pasando en el mundo del hip hop y del rap hoy día, ¿no? Que ya no están en su boom, pero que han logrado permear y mantener ciertas estructuras. Y qué está pasando en el mundo del arte contemporáneo norteamericano, que ahí hay cosas bien potentes, ¿no? Y que creo que tienen que ser universales. No creo que es una discusión de gringos contra el mundo. Creo que hay una discusión de modelos de vida que nos afectan a todos. Estoy de acuerdo. Es verdad. Ahora tenemos una pregunta de Cristian. Si puedes activar tu micrófono. Gracias. Gracias, saludos. No sé si va a estar un poco desubicada, porque mi pregunta va relacionada al papel de la lectura en esta batalla cultural que también Fidel Castro decía que no había que renunciar nunca a la batalla de ideas. Eh, en un mundo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el 2021, recuerdo haber visto a un candidato, me parece que fue Quinto Lucas, haciendo una campaña entregando libros. Y en esta actualidad en la que parece que solo cuentan las cantidades, independientemente de la calidad de un contenido, ¿qué papel juega la lectura y qué papel juega la Casa de la Cultura para estimular esto? Bueno, creo que la lectura es uno de los, el eje del trabajo que tenemos nosotros es de fomento al libro y la lectura y creemos que estamos trabajando un montón muy cerca a las comunidades, a barrios, a zonas empobrecidas. ¿Por qué? Primero en el Ecuador es, no sé si voy a dar el dato mal, pero no sé si es el país que menos lee en América Latina. Para que tengamos una referencia, en Ecuador se lee 1.4 libros al año, incluyendo textos escolares. Cuando quitas textos escolares en el Ecuador por habitante se lee 0.5 libros. Una tasa muy inferior a lo que se lee en Chile, en Perú, en Colombia, que se lee 3 libros. Bueno, Colombia creo que en Colombia están cerca de 4. En Argentina están sobre los 12 libros por habitante. Y bueno, los datos de Europa ya son otro mundo, porque Noruega lee 44 libros al año por habitante, ¿no? Que ese es el mayor lector del mundo. Pero, claro, con un país que lee tan poco, hay muy poco desarrollo de conciencia crítica. Y con un bajo desarrollo de conciencia crítica, hay todas las posibilidades de que esta guerra cultural se pierda, porque no tienes soldados formados, no tienes capacidad de combatir en el campo y en el mundo de las ideas, no tienes posibilidades de discutir argumentaciones, no tienes capacidad de darte cuenta y de juzgar lo que sucede porque la lectura es una herramienta que te permite efectivamente lograr aquello. Entonces, es un problema fundamental el acceso al libro en este país y ahí hay un trabajo gigantesco. Estamos haciendo todo el esfuerzo que nosotros podemos para fomentarlo porque creemos que, claro, es decir, podemos tener los mejores músicos del mundo, pero si es que no hay una conciencia crítica, no sirve de nada. Y para lograr aquello, creemos mucho que el libro es la herramienta más potente que podemos tener. Y ahí hay un desarrollo importante de políticas para aquello. Por cierto, lo único que en cultura hizo el gobierno de Moreno fue crear el Plan Nacional de Libro y la Lectura, que a los 3 días de llegado Lazo a la presidencia lo eliminó. Y eso fue lo único que hizo Lazo también como en cultura, eliminar el plan de libro, que fue lo único bueno que hizo en cultura el presidente Moreno, ¿no? Ok, ok. Bueno, estamos llegando a más de una hora de conversatorio. Podríamos quedarnos unas horas más, pero creo que es momento de, de despedirnos. Entonces, quería pedir finalmente que si puedas dejar un mensaje final para nuestra audiencia sobre el tema de hoy del conversatorio.
Bueno, no, agradecerles un montón la invitación. Se nos fue la hora, ¿no? Que Sí. muy rápidamente. No sé si es que yo hablo mucho, me disculpo si es que es así. Pero bueno, ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. Me parece y lo que nosotros llamamos la atención es que la cultura es una herramienta fundamental. Y me parece que en foros como este, que es un foro donde estamos compañeros, compañeras, que venimos de organizaciones sociales, de militancias, de procesos de lucha, creo que es importante también desde las organizaciones poner en valor la discusión de qué rol cumple la cultura en nuestros procesos. Hace poquito, hace esta semana, un periodista, yo justo decía, ¿no? Al Estado no le interesa, hay un abandono estatal, tal, y él me respondía, ¿y qué están haciendo las organizaciones sociales sobre la cultura? En el Ecuador, ¿qué están haciendo los sindicatos? Yo puedo decir, la CONAIE en el Ecuador tiene un ejercicio de trabajo de cultura permanente y establecido, y es claro eso. Pero claro, los sindicatos no hacen nada, las organizaciones sociales no tienen agenda cultural. Y creo que eso es en el contexto, creo que es importante llamar la atención sobre qué rol cumplimos desde las organizaciones sociales respecto a la apuesta para la cultura, porque también estamos obviando esto y que a mí me llama mucho la atención y lo he repetido en varios conversatorios y espacios. Lo que decía sobre este comentario de Milei. Podemos perder las elecciones, pero la guerra cultural está ganada. Y creo que nos estamos olvidando que la guerra, por la, que el proceso de una revolución, de una transformación social, necesita efectivamente una guerra cultural. Y creo que ahí hay que releerle un montón a Gramsci, a Mariátegui y todo el trabajo que hizo Mariátegui sobre el análisis de la cultura y tener herramientas y mecanismos para poder avanzar en una agenda cultural que permita el fortalecimiento de los procesos transformadores de este mundo. Gracias, Fernando. Pues sí, es un tema fundamental, ¿no? A nivel social, a nivel de contracultura, a nivel de lucha, a nivel político, etcétera. Entonces, ya sabes que estás bienvenido aquí en estos conversatorios para participar de nuevo y que podamos conversar un poquito más sobre el tema de, de la cultura, que es fundamental, ¿no? Y poco debatido, lastimosamente, ¿no? Así que agradecemos a, a nuestro invitado Fernando Serrón Córdoba por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y de unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros compañeros y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esa familia. Hasta la próxima. Adiós, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes, compañeros.